Abra su Biblia, por favor, a Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11, vamos a leer a partir del versículo 1 al 7. Dice así, Éxodo 11:1. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón, a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Ahora vamos al capítulo 12, versículo 29. Dice así: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ella es poderosa y es viva y es eficaz. Señor, en ningún momento quiero ser un estorbo para que tú puedas hablar y ministrar directamente al corazón. Por lo tanto, Señor, me hago a un lado y pido que sea tu Espíritu Santo y tu palabra el que pueda hacer esta tarea, Señor. Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder comunicarla. Señor, te pido que me des la gracia y la sabiduría, que sea tu Espíritu, Señor, ministrándonos. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Cuando era un niño, por supuesto en aquel entonces era muy tranquilo. Normalmente uno lo mandaban al colegio, uno se iba caminando 4 o 5 cuadras, lo que sea. Entonces me recuerdo que cuando venía de regreso del colegio, pasaba por una fábrica donde fundían plomo, porque estaba dedicada a la creación de baterías de automóviles. Entonces me quedaba viendo algunas veces en la fundición de plomo, cómo el metal al fundirse por ser pesado, llegaba al fondo, pero luego comenzaba a flotar las escorias y otros metales menos pesados. Luego venían y lo limpiaban. Después de ese proceso de purificación, lo fundían para hacer las celdas para las baterías. Cuando la Biblia habla de la purificación de nuestra fe, y normalmente se ocupan los términos de fuego, sencillamente porque así el oro, la plata, de igual manera se purifica. Porque tarde o temprano nos tenemos que dar cuenta que la fe nuestra ha sido contaminada. Ha sido contaminada como sucedió con el caso de Israel. Piense por un momento, ubiquémonos en esa cultura. Israel viviendo 400 años en una cultura egipcia llena de idolatría y de muchas mentiras. Claro, ellos como crecieron en esa cultura empezaron a tomar de algunos conceptos que no eran los correctos. Era necesario entonces purificar la fe de ese pueblo que iba a ser columna y baluarte de la verdad, como es la iglesia de Cristo hoy en día. Era necesario que se cumpliese la palabra de Dios. Entonces, pero era también necesario que hubiese un proceso de limpieza y de purificación. Las 10 plagas que caen en Egipto prácticamente es a manera de fuego, de purificar realmente los conceptos, la fe que había en ellos.
Después de las 9 plagas, si usted se da cuenta, vemos acá que Dios le dice al pueblo, vayan y pídale alhajas de plata y de oro. El pueblo egipcio tenía buena voluntad y empezaron a entregar a los esclavos hebreos, empezaron a entregar las alhajas y el oro y la plata, porque Dios les dio gracia. Y dice la Biblia, la porción que hemos leído, y tenían a Moisés como gran siervo de Dios. Es decir, que aún la fe de la misma nación de Egipto empezaba a ser purificada, pero también la fe del corazón de la nación hebrea. Ahora usted y yo, hermanos, hemos crecido en una cultura, en un ambiente familiar donde recibimos muchas cosas que eran mentiras. Algunos dicen, en la religión de mis padres, en esa moriré. Significa que sin reflexionar están tomando decisiones de trascendencia eterna, pero si papá y mamá, los abuelitos, los bisabuelos, tatarabuelos se equivocaron, ¿por qué tengo yo que equivocarme? Tengo que reflexionar, porque hay cosas muy buenas que heredamos de ellos, pero hay cosas que no son buenas. En la misma cultura salvadoreña, latinoamericana, hay cosas muy buenas, pero otras cosas que no las son. Entonces yo tengo que aprender a separarlo. Y para esa separación, Dios tiene un proceso de limpieza. Es por eso que en esta hora quiero hablar, hermanos, bajo el tema la purificación de la fe. En la purificación de la fe, de repente nos damos cuenta que hay un factor contaminante que se ha mezclado, así como los hebreos conocían de oídas acerca de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero también habían oído acerca del Dios del sol, de la luna, las ranas y tantos dioses que ellos tenían. Por eso que era necesario hacer una separación de ese sincretismo en el cual ellos habían crecido. Y una de las cosas que vemos aquí en la última plaga que viene sobre la nación de Egipto es la muerte del primogénito, porque esto ya tenía que ver directamente con Faraón y el concepto que tenía el pueblo sobre Faraón. Entonces a esto le vamos a llamar la muerte de la fe al ego. Si analizamos un poco el fondo histórico de la idolatría a Faraón era considerado como un dios. Es más, ellos creían que era el hijo del dios Sol. Y además pensaban que el faraón era la encarnación del dios Sol. Faraón lo creía, el pueblo egipcio lo creía. Por eso ellos se sujetaban incondicionalmente, aún en las cosas negativas e injustas. El pueblo se sometía a Faraón. ¿Por qué? Porque lo veían como Dios y lo consideraban de tal manera que era incuestionable. Cualquier opinión que diera Faraón tenía que obedecerse. Por eso que la 10ª plaga está dirigida al primogénito, porque el primogénito en el caso de Faraón era donde él podía verse perpetuado en el reino. Entonces ahora que el primogénito está sentenciado y luego cae la sentencia, el ángel destructor pasa por Egipto y mata a todos los primogénitos, de todos los hombres, en todos los hogares, y aún de las bestias. Y hubo tanta lágrima, tanto llanto, que luego dejaron salir al pueblo hebreo. Aquí vemos un golpe contra la persona, la realeza y la divinidad de Faraón. En otras palabras, estamos nosotros delante de un culto a la personalidad. Y ese factor, hermanos, aunque lo leemos históricamente, no nos estamos dando cuenta que nosotros también hemos caído en el mismo error. Conocemos un poco acerca de Dios y de la Biblia, pero de repente nos empezamos a contaminar con ideas faraónicas, venga de donde venga. Es decir, el culto a la persona, el culto a la personalidad, el egocentrismo, y que también el pueblo adoraba
a Faraón. Hoy en día estamos viendo personas que se promueven como Mesías y los pueblos los adoran como tales. En otras palabras, estamos viendo acá, hermanos, lo que es el humanismo en esencia. El problema de confiar en la mentira y en desechar la verdad, esto es lo que provoca los altos niveles de injusticia y de degradación en las sociedades en toda la historia. En el capítulo 1 vemos la ingratitud de los egipcios hacia los hebreos, ya que los hebreos fue lo que llevaron a esa nación a ser la primer potencia mundial, pero luego se olvidaron de ellos y los llevó a esclavizarlos. A las personas que le tendió la mano, ahora ellos son realmente objeto de humillación, un acto de injusticia. Los degradaron, los azotaron, los esclavizaron. Los valores, los principios que deben de respetarse no los respetaban. ¿Por qué razón? Sencillamente porque cambiaron la mentira por la verdad. Aquí está el grave error. Oiga bien esto. La verdad tiene un nombre y es Dios. La verdad es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando alguien cambia la verdad por la mentira, en este caso, poner su confianza en su propio ego, creer que yo soy poderoso, creer que yo puedo hacer las cosas sin que nadie me asista, eso es una mentira. Es más, su existencia no se debe a sí mismo, sino que se debe a la voluntad de Dios y a papá y a mamá. ¿Quién fue que lo crió? ¿Quién le dio el alimento? ¿Quién lo cuidó? ¿Quién le dio esto? Bueno, te necesitamos entonces de todos, hasta el día de hoy. Cuando cambiamos entonces la verdad por la mentira, es ahí donde se fomenta los altos niveles de injusticia. En Romanos capítulo 1, en el versículo 20, dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí estamos, en otras palabras, frente a la verdad, que Dios es el creador de todo, y no hay excusa, porque Dios existe y se da a conocer a través de las cosas hechas. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, aquí no es por ignorancia, sino que es por rebeldía. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí está el problema. Hay una rebelión, aceptar la mentira por la verdad. O sea, un cambio, decir la verdad a un lado, acepto el error. Por eso que el versículo siguiente, versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron su uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿De dónde es que surge la inmoralidad sexual? Surge, y en este caso la desviación sexual, surge de cambiar la verdad por la mentira. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que muchos de los problemas que se ven ahora mismo básicamente son los efectos, pero la causa es que conociendo a Dios, no glorificaron a Dios. Al cambiar la verdad, que yo debo de enfocarme en Dios y no en el ego. Cambiar a Dios por el ego produce estos problemas, produce una degradación, produce injusticia. Siga leyendo, y dice aquí, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia,
fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todas estas cosas sencillamente son efectos ¿de qué? De poner, oiga esto, la fe en nosotros mismos y no en Dios. Ese es el espíritu faraónico. Faraón se consideraba que él era Dios y la gente lo creía. En otras palabras, el humanismo había tomado lugar en el corazón de ellos. Recordemos que el surgimiento del humanismo ya en la edad moderna, allá en Europa y durante el siglo XV, el humanismo promovía la entronización del ser humano, no solo como elemento indispensable en torno al cual giraba la vida social, sino también como centro del universo. ¿Qué es lo que sucedió en Europa? ¿Por qué ellos llegaron a un punto tan radical? No todos, por supuesto. Después de la Reforma, la palabra de Dios, recuerden, salió a luz, porque la Biblia no se leía, no era permitido. No había traducciones bíblicas, no había publicación de la Biblia, pero cuando lo empiezan a leer, muchos empezaron a ver la libertad que tenían en Cristo, el valor que Dios les daba. Recordemos que Europa en aquel entonces estaba sumergida bajo la religiosidad, no el evangelio, que es diferente. Entonces, en la religiosidad lo que hace es disminuir la dignidad humana, oprimir al hombre, aprovecharse de las oportunidades, hablar en nombre de Dios cuando no era Dios quien estaba realmente hablando ahí. Entonces todo ese tipo de cosas, esos abusos, hizo que en un momento dado Europa dijera, no queremos nada con Dios, entonces vamos a entronizar el ego a nosotros mismos como centro del universo. Algunos tomaron ese camino, otros no. De ahí encontramos grandes hombres como Zwinglio, Juan Calvino, Knox, Martín Lutero y muchos otros, y miles de hermanos en Cristo que promovieron un gran avivamiento, que luego viene ese avivamiento para América sobre la palabra de Dios. Pero el problema es que algunos, claro, al verse que no valían nada desde el punto de vista religioso, entonces ellos dijeron, bueno, entonces nosotros nos vamos a deificar, en otras palabras, vamos a hacer una torre de Babel de nosotros mismos, donde el hombre sencillamente era el centro del universo. Y hace al hombre, oiga esto, el objeto de su fe. O sea, yo no creo en nadie, solo creo en mí mismo. Entonces estamos hablando de una doctrina antropocéntrica donde el hombre es la medida de todas las cosas. De esto el Señor habló en el libro de Apocalipsis capítulo 2 sobre la doctrina de los nicolaítas, dice Jesús, la cual yo aborrezco. La palabra nicolaíta es una palabra compuesta, Nikos, gobierno, laos, pueblo, es decir, los que controlan la voluntad de los pueblos o manipulan la voluntad de las masas, los que manipulan la voluntad de otras personas. Dios es Dios y Él siempre respeta el libre albedrío. Dios nunca manipula la voluntad del hombre. Satanás sí lo hace, hermano. Jesús dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. En otras palabras, Él apela a la voluntad. Satanás no apela a la voluntad, Él derriba la puerta. De ahí que entonces la doctrina nicolaíta no era otra cosa que mantener un control sobre la voluntad de las personas. ¿Por qué? Cuando la gente entroniza su ego, su yo, y pone su esperanza en otro ego, en otro yo, entonces son fácilmente esclavizables, fácilmente manipulados. Y esto lo que hace en sí prácticamente es, hermano, es una perversión que está detrás de esa deificación del ego, porque es una rebelión contra Dios, porque ya no es Dios, soy yo. Es, hermano, es exigir que se ponga la fe en nosotros mismos y no en Dios. Yo he oído, hermano, personas a lo largo de los años pastorales que me han dicho algunas esposas, pastor, no puedo ir a la iglesia porque mi esposo me ha dicho, o Dios o yo. ¿Qué dice usted, pastor? Dios. No tengo por qué pensarlo.
Pero ¿y qué pasa si él no tenga problemas? Si se va o lo que sea, pero ya sabe, mire, Dios lo va a humillar y Dios lo va a hacer retornar y lo va a hacer recapacitar. Pero hay personas que tienen ese tipo de ideas y están tratando de manipular aún en su propia casa. ¿Qué es los grandes conflictos que nacen en los hogares? ¿De dónde nace? Nace de la deificación del ego. Ya el hombre ya no es un siervo para la esposa, ni la esposa es una sierva para su esposo, ni para sus hijos, ni los hijos son siervos para sus padres, ni los padres para sus hijos. ¿Por qué? Porque ¿quién es que importa? Yo. O sea, que estamos hablando de un espíritu faraónico. Y eso es lo que Satanás ha estado promoviendo y se ha estado metiendo en la mente de los padres, de los hijos, en la familia. Y eso es lo que lleva a la esclavitud de las naciones. ¿Por qué las naciones han obedecido movimientos que los ha llevado a su propia destrucción? Sencillamente por eso. Recordemos a un Adolfo Hitler, que en una crisis económica, donde más del 35% de la población en Alemania estaba desempleada, había enormes niveles de pobreza, y él se presenta como un Mesías y cree en él y lo lleva prácticamente a la muerte, no solamente a ellos, sino también a toda Europa y el mundo entero. ¿Por qué? Por creer que el ego nos va a dar la solución. Las ideas de otros o mis propias ideas. Y eso hace que las personas se esclavicen voluntariamente a otras personas. Usted me va a decir, pero eso para mí eso no pasa. Le voy a decir que sí. Hermano, mire, en consejería pastoral, ¿cuántas veces he visto casos como estos? Pastor, me quiero matar. ¿Y por qué se quiere suicidar? Mi esposa me dejó, o mi esposo me dejó, mi novia, mi novio. Entonces le digo, ¿y estás sufriendo? Sí, estoy sufriendo mucho. ¿Duerme? No, casi no duermo. No, ¿cómo? No, bueno. Algunas veces ellos esperan que uno le diga, ay, pobrecito. Le digo yo, con mucha firmeza y bíblicamente, usted es un ingrato. Cambiando, digo, ¿por qué, pastor? ¿Sabe qué? Usted está sufriendo por lo que esa persona le ha hecho, pero usted no está sufriendo por lo que usted le ha hecho a Dios. ¿Y qué? Yo no he hecho nada a Dios. Yo estoy sufriendo por lo que me han hecho. ¿Sabe qué? Usted ha puesto a Marita, si ese es el nombre, o a Juanito, lo ha puesto en lugar de Dios en su corazón. En otras palabras, usted es un idólatra. Le sacó tarjeta roja a Dios y le sacó tarjeta verde a fulanito. En otras palabras, usted se duele por lo que le están haciendo, pero no le duele por lo que usted le ha hecho a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Entronizar el ego de otra persona o mi propio ego. Y eso es lo que lleva a muchos a pensar en el suicidio. ¿Por qué? Porque otro le falló o porque yo mismo fallé, yo mismo me dañé, yo mismo cometí los errores. Entonces, es ahí donde Satanás aprovecha esa oportunidad. Por eso, Dios, hermano, en este caso, como a lo largo de toda la historia bíblica y hasta el día de hoy, que Dios, hermano, nunca va a abonar el ego. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros seamos autodestruidos. No quiere que Satanás tome control a través de poder deificar a otra persona o a nosotros mismos. Porque entonces lo que va a pasar es que otros me van a esclavizar. Eso significa que cuando alguien se quiere suicidar es porque ya se hizo esclavo de la esposa, del esposo o del novio o de la novia. Se hizo esclavo aún de su negocio. Cuando los negocios vienen abajo, entonces se quiere matar. ¿Por qué? Porque era esclavo de su trabajo, no eres esclavo de Cristo. Y la gente se aprovecha de esta debilidad en las personas y se enseñorean de ellas. Ahora, mientras estaban ahí en Egipto, ellos habían visto 9 plagas sobre los distintos ídolos de los egipcios, pero sobre el faraón, es decir, el ego, todavía no había un juicio. Pero ahora Dios dice en este capítulo 11, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Todavía hay una plaga, hermanos, y oiga bien esto.
Es mejor que nosotros nos humillemos, es mejor que nosotros tomemos la decisión de Juan el Bautista cuando dijo, es menester que Él crezca y que yo mengüe. Es mejor que nosotros nos humillemos delante de Dios antes que nosotros seamos humillados. Ejemplo de ello tenemos a lo largo de la Biblia muchos casos. Eva fue una de ellos. Vemos a Nimrod, vemos a Nabucodonosor, a los Herodes, uno de ellos. En el tiempo del apóstol Pablo, dio un tremendo discurso y la gente decía, este es voz de Dios. Y él se echó las flores, estaba saludando con sombrero ajeno y Dios lo hirió y murió instantáneamente. Y dice la Biblia, engusanado. La gente vio que su cuerpo empezó a engusanar inmediatamente, porque era un juicio de Dios. Así podemos ver, hermanos, a lo largo de la historia, gente que hoy en día ha entronizado el ego, pero no se dan cuenta que hay una plaga sobre eso, es decir, hay un juicio. La palabra de Dios, hermano, nos habla en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1. Aquí encontramos, hermano, una declaración acerca de cuál va a ser la condición moral, espiritual de los últimos tiempos. En 2 de Timoteo 3:1 dice, también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aquí vemos, hermanos, hoy en día, aún dentro del mundo cristiano, que se ha introducido, dentro del cristianismo, se ha introducido el humanismo. Por eso Dios quiere purificar la fe. Dice acá, hombres amadores de sí mismos. En otras palabras, los que dicen solo yo importo y nadie más. Habla de hombres vanagloriosos, es decir, que se jactan. Hay presunción de los méritos y de sus cualidades. Soberbios, nos habla de gente altiva y arrogante. Infatuados, nos habla de aquella gente que anda pavoneándose y se envanece. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Sencillamente la entronización del ego, es decir, ese espíritu faraónico. Yo les voy a decir esto, hermanos. Muchos de los que estamos en los templos cristianos, evangélicos, también hemos sido contaminados y no nos hemos dado cuenta con el humanismo, es decir, con deificarme mi propia voluntad. Yo les voy a hacer aquí unas preguntas. ¿Ha escuchado usted frases como estas detrás de los púlpitos? ¿Lo ha leído en libros cristianos? ¿Ha oído en la radio, televisión o en cualquier otro lugar? Frases como estas que están expresando humanismo. En otras palabras, esto lo que voy a leer aquí no es el evangelio de Cristo, es humanismo. Y muchos se van detrás de esto. ¿Por qué? Porque la deificación del ego es atractivo. Que me digan a mí que tú puedes, que tú eres todo y que tú eres un chompipe. Bueno, peligroso, hermano. Los chompipes se le llega su Navidad. Entonces, claro, que me inflen el ego, que me hagan... Y la gente por un momento se siente bien, pero no sabe, como Faraón, que se levantó a tales niveles y el pueblo, tristemente, ciegamente, lo levanta. Y ellos así creían. Ahora viene un juicio, una separación, viene un proceso de fundimiento. Dios, hermano, así como la nación judía, hebrea, que estaba inmersa en esa cultura, ellos tenían que separarse de esos conceptos. Y quiero decirles una cosa, que Dios puede y está purificando su iglesia en el día de hoy, porque hay muchas cosas que se han metido en la mente, en el corazón. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces existen dos puntos de referencia de fe, Dios y yo, como que Dios y yo somos lo mismo, y algunos se creen superiores a Dios. Pregunto, ¿ha oído usted estas frases en los púlpitos o ha leído en libros cristianos? Venga a recibir su milagro. Otra frase, reclame la bendición, prosperidad para todos. Tú puedes, eres un gran campeón. Tú no tienes límites.
eres poderoso, eres capaz, eres importante. Lo que tú haces, tú puedes hacer y lo harás. Eres el número uno en tu vida. Otra frase, el control de tu vida lo tienes tú. Otra expresión es: doy a mi vida una finalidad y un destino. Soy la fuerza del amor. Me amo y me acepto tal como soy. Otra frase, escucho mi voz interna, ella me habla. Encuentro dentro de mí lo que busco. Entiendo que de mí depende el crear el cielo en la tierra. No soy inútil, sino alguien todopoderoso. Descubre el campeón que está en ti mismo. ¿Ha oído estas frases? Muchos cristianos, al oír este tipo de prédicas, que no es evangelio, es humanismo, se sienten bien. ¿Por qué? Es tolerancia a todo. No importa su vida, si está en pecado, pero tú eres un campeón. Tú vas a determinar tu vida y tú puedes determinar tu destino. ¿Desde cuándo determinamos el destino, hermano? Sí, el destino está en las manos de Dios. Entonces, ¿cuánta gente está creyendo estas cosas? Pero miren, hermanos, también nosotros hemos caído en este problema. Yo les hago algunas preguntas. ¿Cuántos no quieren orar? ¿Por qué no se ora? Porque confío en mi ego. No confío en lo que Dios puede hacer. No necesito consultar a Dios en oración. No quiero depender de Dios. Eso es humanismo. Eso es ser faraón, un espíritu faraónico. No pedir dirección. Por ejemplo, ¿dónde voy a trabajar? No pedir dirección a Dios. ¿Con quién me voy a casar? Algunos sencillamente toman la decisión para casarse porque me gusta y aquí rápido vamos a casarnos. No piden dirección a Dios. Humanismo. ¿Cuántos planifican en sus empresas? Hacen grandes proyectos de 5, de 10, 15, 20 años y se sientan con los más grandes ilustres de la empresa y hacen un gran plan de trabajo, pero no han doblado rodillas para hacer la pregunta que le hizo el apóstol Pablo al Señor Jesús: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuándo fue la última vez, estimado cristiano, que le pedimos a Dios: Señor, dirígeme aquí en mi trabajo, en mi negocio? ¿A quién debo de contratar? ¿A quién no debo de contratar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo de emprender? ¿Dónde tengo que hacer los recortes? ¿Dónde tengo que avanzar? ¿Dónde tengo que hacer lo demás? La palabra de Dios, hermanos, nos exhorta allá en la epístola del apóstol Santiago. Santiago, en el capítulo 4, nos habla aquí de algo muy importante. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en estos errores de hacer las cosas confiando como que nosotros somos el centro del universo, como se creía en la Edad Media? En el Santiago capítulo 4, versículo 13, dice así: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquí están los grandes empresarios, entre comillas, que planifican sin pedir dirección a Dios. ¿Habrá alguno de aquí presente? No levante la mano, por favor. Dice acá: cuando no sabéis lo que será mañana. O sea, que es una prepotencia decir que yo mañana voy a hacer esto. ¿Y usted cómo sabe que va a amanecer? Y si amanece con un retorcijón de estómago. ¿Por qué nos llenamos de tanta soberbia? Y empezamos a decir: yo voy a hacer esto. Dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar del cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Diferente, ¿eh? Si Dios quiere, tomar en cuenta a Dios. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala.
Humanismo. Ahora, nosotros queremos crecer en Cristo, queremos crecer en Dios, pero es indispensable la fe, pero no la fe en el ego. Y nosotros estamos metidos en todo esto. Cuando hacemos convocatorias a los tiempos de ayuno y oración, la mayoría no viene. ¿Sabe por qué? Porque creen que no necesitan orar y dependen de la oración de otros. ¿Por qué no oramos en casa? ¿Por qué hay más tiempo de ir a ver un partido de fútbol? Y no estoy en contra del fútbol, yo voy a ir a jugar más tarde. Pero no hay tiempo para orar. Hay mujeres que ven más tiempo en las novelas. ¿Y qué aprenden de las novelas? Mentirle al hombre. Y dice, no tengo tiempo para ir a la iglesia. ¿Qué es lo que hace todas estas cosas? Sencillamente están abonando su ego. Sí, claro. Y nosotros estamos metidos en eso. Y queremos, ¿qué cosa? Un gran avivamiento. ¿Cuándo va a venir un avivamiento con un faraón aquí adentro? Algunos se creen el hijo del dios Sol. Cuando se casan, no piden dirección a Dios. Entran aún en el ministerio sin ser llamados por Dios. Esa es otra prepotencia. Cuando Jesús llamó a los apóstoles, los llamó por nombre. A Pablo y a Bernabé dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Pero algunos dicen, no, yo lo voy a hacer. Mejor quédese quieto. Dios llama a hombres y mujeres para servir específicamente en un día, en un lugar, en un tiempo específico. ¿Por qué no pedimos la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué el bautismo en el Espíritu Santo ha sido olvidado de la mente de la iglesia? Por puro humanismo. Porque ya no tengo que depender del poder del Espíritu Santo, sino del poder de mi ego, el poder de mi voluntad, que es una basura. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer nada. Jesús dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hasta que seáis investidos de poder de lo alto y me seréis testigos, dice el Señor. Pero yo no quiero ese poder, ¿por qué? Porque yo soy todopoderoso. ¿Cómo no? Yo puedo salir adelante, yo puedo ser un buen cristiano sin el Espíritu de Dios. Esos son el pensamiento de las 5 vírgenes insensatas. Nadie puede ser fiel a Dios sino por la obra del Espíritu Santo. Si no hay aceite, no hay lámpara encendida. ¿Por qué no queremos esto? No le damos la importancia. Egoísmo, eso es humanismo. Y eso está sentenciado por Dios. Dios lo va a sentenciar, la soberbia. Y déjeme decirle, hermano, en un momento dado, si no rectificamos, si yo no me humillo, Dios me va a humillar. Y puede humillarnos como nación. Mire los grandes avivamientos, hermano, que hay en muchas partes del mundo. Es cuando el pueblo está sufriendo. He estado en algunas partes del mundo, y no voy a decir dónde. Increíble. Me recuerdo a un pastor, varios pastores hablando ahí. Dice, yo he estado preso 4 años por predicar el evangelio. Cuando llego a la cárcel, me gané a todos los presos para Cristo. Estamos hablando de un país musulmán. Me los gané a todos para Cristo. Y convertí la cárcel en un instituto bíblico. Y todos los que iban saliendo salían graduados. Y salían como predicadores. Y mire, yo cuando oí a esa gente, yo sufrí esto, yo sufrí cárceles, yo sufrí persecución, y cuando me preguntan, ¿usted qué ha sufrido? Yo me ponía a llorar porque no tenía que contarles nada de eso. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo de tranquilidad. Pero mire, esa gente, hermano, es una gente feliz, hermosa en Cristo. Esos cultos, mire, qué cosa más enorme. Esa vida, hermano, inspirada en Cristo.
O sea, que ahí la doctrina de la prosperidad, ¿cómo es eso? Que los grandes problemas que ustedes tienen en el occidente son problemas que no tienen carro. Nosotros no tenemos nada de eso, pero somos felices. Y las iglesias crecen, los cristianos se multiplican por millares de millares. Hermano, ¿qué es lo que está pasando? Es que nosotros, hermano, no queremos salir de Egipto. Si salimos, queremos salir con el faraón o la faraona, por favor, estimada hermana. Entonces, es ahí que nuestro ego no tiene que morir. No quiero eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que trae gloria a la carne. Por eso no se quiere pedir la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió? Y aquellos que han sido llenos por el Espíritu Santo, ¿cuándo fue la última vez que oró en lenguas? ¿Por qué ha habido tanto descuido? El humanismo ha entrado en el corazón de la iglesia. La desobediencia es el producto del humanismo dentro del pueblo de Dios. Muchos se cambian de residencia y de país sin pedirle dirección a Dios. ¿Cómo sabe usted que al cambiarse de país le va a ir mejor? No es que yo me voy por esto. No, Dios le ha dicho, váyase. Si no, no se mueva donde está. Sencillo. Pero yo creo que yo soy el autor de mi destino. ¿Quién ha dicho eso, hermano? Hay algunas frases dentro del humanismo que son completamente contradictorias con la palabra de Dios. Por ejemplo, frases como esta: si tienes alguna duda, en vez de consultar a los mandamientos de Dios, consulta contigo mismo o con lo que tú crees. La Biblia lo contradice esto. En Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Otro pensamiento humanista es este: la experiencia religiosa más auténtica sería la de poderte fiar de ti mismo como guía y no necesitas la aprobación de una fuerza externa. Proverbios 3:5 contradice ese concepto y dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Otra frase humanista es esta: un estudio cuidadoso de Jesucristo nos demostrará que era un ser extremadamente realizado, un individuo que predicaba la confianza en uno mismo. Jesús dijo en Juan 5:30, contradiciendo este concepto: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Otra frase humanista dice: no tienes que complacer a Jehová o a Jesús o a alguien que está fuera de ti. Salmo 143:10 lo contradice y dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Otra frase humanista dice: tú no tienes que ser o parecerte a nadie, tienes que ser único. Juan 3:30, Juan el Bautista dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Otra frase humanista: el control de tu vida la tienes tú. Lucas 9:23 lo contradice y dice: y decía a todos, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Otra frase es esta: crezca personalmente, potencializarse, sea usted aún un 200%. Gálatas 2:20 lo contradice y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. Otra frase humanista es esta: no te dejes de nadie, hagas valer tus derechos, demuéstrale a los demás que usted sí puede. No se humille ante nadie, usted es superior a cualquier otro. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Otra frase humanista es esta: usted puede, usted es componente, usted tiene la capacidad de hacerlo solo, hágalo usted mismo.
Segunda de Corintios 3:5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia? La iglesia está contaminada con el humanismo. Aquí parecemos muy espirituales, pero la verdad que no queremos llevar la cruz. ¿Por qué? Porque eso significa darle muerte al ego, al faraón que está dentro de nosotros. La naturaleza del juicio que venía sobre el primogénito básicamente era muerte a la esperanza. Y algunos, oiga bien esto, van a empezar a sufrir esto, porque Dios no quiere que usted se pierda dentro del Egipto en el cual estamos viviendo. La decepción podrá ser utilizada como una herramienta, como un bisturí, para poder romper ese humanismo a través de la frustración. Por ejemplo, la frustración de un padre, la frustración de un hijo, de un esposo, de una esposa, de pastores, de maestros, de políticos, amigos, colegas. ¿Por qué? Porque ahora todos están poniendo su confianza en otros. O la pongo en mí o la pongo en otros. Pero cuando venga la decepción, usted va a encontrar, así como Faraón se decepcionó, el pueblo egipcio se decepcionó porque vio completamente humilladas todas las cosas en las cuales ellos confiaban. No esperen, hermano, que caiga juicio en algunas áreas para ser humillados. Es mejor que nosotros nos humillemos, porque entre más, recuerde una cosa, entre más una persona sube en su soberbia, más grande será el golpe que va a recibir cuando caiga. Pero la humillación del ego y la exaltación de Dios es lo que debe de ser. Por eso que cuando aquí este capítulo 11 de Éxodo habla sobre el pueblo, dice aquí que Moisés por mandato de Dios le dijo al pueblo: vayan y pidan alhajas de plata y de oro. El pueblo egipcio empezó a retornarles, ¿qué cosa? El pago que nunca recibieron en todos los años de esclavitud. Entonces estamos hablando de restitución. La persona que aprende a darle muerte a su ego y empieza a exaltar a Dios, entonces Dios abre las puertas de la restitución. Lo que se comió la oruga y el saltón y el revoltón, el Señor lo va a multiplicar. En un momento ellos nunca esperaron tener, hablando aquí materialmente, lo que ellos estaban viendo ahora con sus ojos y lo tenían en sus manos. Plata y oro, con gran riqueza salió este pueblo. Quiero decirles, hermanos, y no estoy aquí abonando y no estoy hablando de la doctrina de la prosperidad, pero sí creo en un Dios que es fiel y verdadero, que Él suple el pan necesario, que Él puede abrir puertas para una nueva empresa, que Él puede, hermano, establecer nuevos lugares de trabajo. Dios lo hace, pero lo hacen aquellos corazones que han aceptado que tienen que darle muerte al faraón que llevan así dentro de sí mismos. Es que Dios no le va a dar más dinero a un prepotente y a un soberbio. ¿Por qué? Porque se va a echar a perder. Porque va a dañar su vida y va a dañar a otros. Dios quiere corazones mansos y humildes que reconozcan que su mayor tesoro es Dios y no son las cosas de esta tierra. Dios quiere que muchos estudien, que saquen posgrado tras posgrado, todos los doctorados que quiera, pero que en ningún momento esos doctorados los ponga en el lugar de la fama. No, es que en la alfombra roja solo está la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos lleva hacia el cielo. ¿Por qué andamos buscando opinión pública y celebridad? Porque el humanismo ha entrado en la iglesia. Quieren la deificación de otros, que le reconozcan. Y eso está bajo condenación. ¿No se ha dado cuenta que hay una plaga sobre esto? Y le voy a decir, hermano, eso exactamente es lo que va a pasar. En Mateo 24, te léalo en casa. Viene un tiempo de juicios, pero no como los que cayeron en Egipto. Eso es una mínima sombra de lo que va a pasar. En esta tierra va a haber un proceso de humillación
como nunca antes en la historia. Solo para que piense un momentito. Según Apocalipsis nos habla, habrá una crisis financiera y económica tan severa que solamente el salario o el jornal va a alcanzar para comprar un poco de harina para comer básicamente 2 tiempos al día una familia. Es ahí cuando luego más adelante se establece el control económico mundial del 666. Dios va a empezar a humillar la soberbia de la humanidad. Hermanos, no han entendido. Es que cada uno quiere ser su propio faraón. Hay esposas que ellas creen que son el faraón y esposos también, hijos, empresarios, hermanos en Cristo, ministros del Evangelio. Hermano, todo ese tipo de cosas tiene que ser quebrantada. Pero aquellos que se aprenden a humillar, ¿qué va a pasar? Dios va a empezar a restituirle, hermano. Ahí entonces, ¿cómo ellos, hermano? Mire, Dios le puso gracia. Vemos a los egipcios entregando la plata y el oro. Pero no solamente eso, sino una restitución moral de aprecio. Porque Moisés, dice la Biblia, la porción que hemos leído, era estimado como gran varón de Dios por los egipcios y también por los hebreos. Usted dirá, hermano, pero a mí nadie me aprecia. Cuando usted ha sido levantado por Dios, usted, hermano, tiene el amor de Dios y Dios le va a poner aprecio a las personas que están a su alrededor. Usted no necesita comprar voluntades, usted no necesita cuello con nadie. Haga las cosas que Dios le ha mandado y Dios le va a abrir puertas y le va a restituir lo que no ha recibido a lo largo de sus años. Hermano, y el tiempo perdido lo va a restituir en cosas rápidas, hermano. Lo que usted pensó que ha desperdiciado su vida, usted dice, pero ¿por qué desperdicié mi vida tantos años? Pero si usted toma la cruz de Cristo, en otras palabras, acepta darle muerte a ese faraón, el Señor lo va a levantar con gran poder y gloria, y sobre todo sentirá la realización de su vida y dirá como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Se va a sentir pleno y realizado. La fe tiene que ser purificada. La iglesia debe de ser una iglesia cristocéntrica. El evangelio de Cristo es el que debe de prevalecer, no el pensamiento humano. Cuando ya se predica pensamiento humano, es otro evangelio, o más bien es la imitación del evangelio. Pregunto, ¿está contaminado? Creo que todos estamos contaminados. Oremos. Padre, perdónanos. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, de verdad. Perdónanos, Jesús. ¿Cómo es posible que podemos confiar más en nosotros que en ti? Perdónanos, Señor. Este día, Señor, queremos que nuestra fe sea purificada. Que no estemos poniendo la fe en ti y luego en nuestro ego, en mi capacidad, en mis dones. No. Señor, te pido que nos perdones, Señor, de toda contaminación que ha habido dentro de tu pueblo. Por eso muchos tienen comezón de oír, pero comezón de qué cosa, no de tu palabra. Tienen comezón de oír, de la promoción del ego, del humanismo, hacerlos sentir bien, que no sientan el redarguir del pecado por el Espíritu Santo y de la palabra. Señor, te pido en este día que tu gloria, Señor, desciende de una forma especial. Nos arrepentimos, Señor, porque dentro de la iglesia misma, dentro de nuestro propio corazón, hay idolatría, Señor, y eso es pecado. No orar es pecado, porque eso significa
ser prepotente. Eso significa que no necesito una cabeza que me dirija, que eres tú, Jesús. Planificar sin pedirte orientación, decidir sin pedirte dirección, querer hacer algo en tu obra sin que tú me hayas llamado, en no pedir y mantener la llenura del Espíritu Santo. Una manifestación clara del humanismo, la desobediencia, cuántas cosas más. Nos arrepentimos, Señor. Ahí donde está, lo que el Espíritu Santo le traiga a memoria, puntualmente pídale perdón, por favor. Pídale perdón a Dios y renuncie al humanismo que lleva ahí clavado en su ser, antes que Dios se lo pueda quitar a través de una humillación. Mejor ahora, humillémonos ahora. Señor, aquí estamos. Perdona, Padre mío, perdónanos, Padre. Perdona nuestra prepotencia. Somos unos desagradecidos, Señor. Señor Dios mío, ¿cómo es posible, Padre, que seamos tan indolentes? Señor, tan negligentes, Padre. Todo por causa de darle gloria a la carne, al ego, Jesús, a no querer que nadie dirija nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, perdónanos, Padre. En este día, Jesús, te pido que seas tú limpiando lo más profundo del corazón de la iglesia. Arranca lo que tengas que arrancar, Padre Santo. Señor, hay un juicio, Padre. Y cuando tú llegas a quitar la esperanza por la decepción total, la persona se sentirá sola completamente, sin propósito de existencia. Señor, en este día, ayúdanos, Señor, que haya limpieza en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que no salgamos de casa sin haber orado. Que no nos sentemos a nuestro escritorio sin antes no habernos arrodillado y buscar tu rostro. Que no empecemos a escribir si antes no hemos leído tu palabra. Señor, perdónanos. Límpianos con tu sangre, Jesús. Perdónanos, Padre. ¿Cuántas veces hemos hecho el ministerio sin haber estado en tu presencia, Jesús? Eso es pecado. Ese es humanismo. Dios eterno, perdona nuestra ingratitud. Límpianos con tu sangre. En este día, Señor, sigue hablando a lo largo de este día, en nuestra vida y a lo largo de las semanas y meses y años, para que no se nos olvide que tú debes de ser el centro de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, hermano.